Buenos días, señoras y señores, presidente del Gobierno, ministros, ministras, autoridades y asociaciones, plataformas y familiares de las víctimas del golpe militar, de la guerra y de la dictadura. Hoy es 31 de octubre. Hoy hace exactamente 44 años desde que en las Cortes Generales, en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado, fue aprobada la Constitución española. Hoy también se cumplen 15 años desde el Congreso de los Diputados aprobó la primera Ley de Memoria Histórica de nuestro país. Esta fecha marcará a partir de ahora un nuevo avance para nuestra democracia, porque para seguir caminando hacia adelante tenemos que poder mirar el camino recorrido, para entender quiénes fuimos, para saber quiénes somos, para soñar libremente con quiénes queremos ser. La nueva Ley de Memoria Democrática fija el 31 de octubre como fecha para el recuerdo y para el homenaje de todas las personas que fueron víctimas del golpe militar, de la guerra de España y de la dictadura, para que ningún nombre, como escribió en aquella carta de despedida Julia Conesa, una de las 13 rosas, se borre nunca de la historia. Nuestro pasado está configurado por todos esos nombres, por el de todas y todos los que fueron tejiendo un relato, a veces conocido, a veces invisible. Es un hilo que nos une como diferentes y que forma parte de nuestra historia y de nuestra memoria, la colectiva, la familiar, la individual. Ninguna memoria de país estará completa sin la memoria de los demás. Por eso hoy recordamos y rendimos homenaje a todos aquellos y aquellas que perdieron la vida, que fueron represaliados, que fueron injustamente tratados, muchos de ellos olvidados. Hombres y mujeres que contribuyeron a levantar el país libre que somos hoy. Como escribió Primo Levi, si comprender es imposible, conocer es necesario, porque lo sucedido puede volver a suceder. Ahora guardemos todos un minuto de silencio en recuerdo de esas víctimas. Tiene la palabra el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. Gracias a todos y a todas. Buenos días, presidente, vicepresidentas, presidenta del Congreso, ministros, ministras, autoridades, representantes de las asociaciones y colectivos memorialistas, de las entidades sociales, amigos y amigas en general. Hoy es un día importante para nuestro país. Por primera vez en la historia celebramos un día para el recuerdo y el homenaje de todas las víctimas. A todas las víctimas del golpe de Estado y de la guerra. Y a todas las personas, también víctimas, que sufrieron cualquier forma de violencia, de represión, de persecución durante la dictadura y hasta la entrada en vigor de la Constitución. El 31 de octubre no es una fecha elegida al azar, ya se ha explicado aquí. En un día como hoy, hace 44 años, las Cortes Generales aprobaron la Constitución. Una Constitución que luego, posteriormente, fue refrendada por una amplia mayoría por los españoles y se abrió una nueva etapa de convivencia pacífica, de prosperidad, de libertades, que es también lo que hoy celebramos.
Ese es el hilo conductor entre una democracia que nacía aquel 31 de octubre del 78 y unas víctimas con las que hoy saldamos una deuda. Esas víctimas a las que nuestra democracia les debe un homenaje. Porque la memoria es democracia. La democracia es más grande cuantas más voces incluye. Durante décadas, muchas voces quedaron silenciadas. Muchas vidas quedaron olvidadas. Pero ha llegado su momento. Ha llegado vuestro momento. Con este día para el recuerdo y para el homenaje, hacemos nuestra democracia más fuerte y la hacemos mejor. La memoria es también presente, es identidad. No hay memoria que no suponga una identidad individual y colectiva. Y sin identidad colectiva no existe una sociedad. Lo decía Emilio Lledó, sin memoria no hay futuro. Una sociedad que desconoce su pasado corre el riesgo de repetir los errores que cometió. Pero casi peor que eso es desconocer los principios y valores democráticos que fundamentan nuestra sociedad. Por eso, hoy queremos compartir el deseo, que es también una obligación, de defender y de potenciar todo aquello que nos une, todo aquello que supone concienciación social y democrática en nuestro país. Y la memoria es, sobre todo, también humanidad. Las ausencias que se llevan en el corazón. Por supuesto, las ausencias individuales. Ausencias de seres queridos que truncan vidas, que truncan familias y que no se pueden nunca superar. Y que en ocasiones quedan simplemente retratos, fotografías a las que aferrarse. Pero también ausencias colectivas, como sociedad. Ese enfrentamiento entre hermanos que se produjo en nuestra guerra civil, que definió la vida de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de nuestros padres, y también la nuestra. Esas ausencias, esos vacíos, son nuestros, son de nuestra democracia. Y por eso celebramos este acto, para llenar esos vacíos, para cerrar un ciclo y para decir de una vez por todas que nunca más les olvidaremos. Hoy es, por tanto, un día de un emocionado recuerdo a las mujeres y a los hombres cuyas vidas fueron truncadas por la sinrazón de la violencia a ambos lados de las trincheras que dividieron España. Aunque sea por un instante, pensar en ellos y en ellas. Los nombres que borró la historia y que a partir de hoy, con todos los honores, se incorporan también al acervo de nuestra democracia y de nuestra sociedad. Y también un día para enorgullecernos y dar las gracias a aquellos compatriotas que lucharon por la libertad y por la democracia en nuestro país en las décadas más oscuras de nuestra historia reciente. Que sufrieron la persecución legal, que sufrieron discriminación social, que sufrieron violencia, que sufrieron cárcel, que algunos hasta perdieron la vida. Es el día para saldar una deuda con ellos y con ellas y para decirles que esa España que soñaron, democrática, avanzada, europea, es la España que hoy existe, nuestra España democrática, avanzada y europea. Algunas víctimas, algunos familiares muy directos de víctimas, estáis hoy aquí. Y queremos deciros en nombre del Gobierno de España que gracias, gracias de corazón. Buena parte de lo que somos hoy, de lo que es nuestra democracia, es gracias a vosotros. Esa democracia con la que soñaron es la democracia que hoy tenemos. Y por eso hoy es un día para reunirnos, para vernos, para reunirnos en la España de hoy, en una España dinámica, moderna, plural, solidaria, que hoy se ha construido gracias al esfuerzo de tantos, fruto de la transición, de la Constitución y también esos derechos y esas libertades que hemos conseguido desde el año 78 y que seguimos construyendo con avances en derechos, en libertades, desde el Gobierno. La sociedad no es solo la suma de sus miembros, se articula a partir de una voluntad común de conocer lo que fuimos para entender lo que somos, de pensar juntos en un país más libre y más justo y de decidir qué queremos ser en el futuro. Por eso quiero finalizar con un compromiso con todas las víctimas. España nunca os volverá a abandonar, nunca más. Todas las historias serán contadas, ningún nombre será olvidado. Y la dignidad, la igualdad, la libertad que truncó aquel golpe de Estado y aquella dictadura, hoy son los valores que inspiran nuestra democracia. Una España que le debe todo
a aquellos que perdieron su vida o su libertad para construir la democracia que somos hoy. Nuestro más solemne homenaje y nuestro más emocionado recuerdo a todos y a todas ellas. Muchas gracias. A continuación, la soprano María Bayo y Forma Antigua interpretarán Lascia Ch'io de Georg Friedrich Händel.
El presente documento en memoria y reparación por la persecución y violencia padecidas por razones políticas, ideológicas o de conciencia durante la Guerra de España y la dictadura, y en reconocimiento a su condición de víctima, según establece la Ley 20/2022 de 19 de octubre de Memoria Democrática, que declara además la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que se hubieran constituido para imponer condenas o sanciones de carácter personal, así como la nulidad de las sentencias y resoluciones que dictaron. En Madrid, a 31 de octubre de 2022, día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura. Pido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que suban al escenario para hacer entrega de los 20 diplomas de reparación a las víctimas. José Aristimuño Lasso Aichol, sacerdote asesinado en Hernani durante la guerra. Recoge el diploma de reparación su sobrino nieto Aichol Azpiroz. Adrián de Luz Anchuelo, sacerdote asesinado en Valdetorres del Jarama durante la guerra. Recoge el diploma de reparación su sobrino Alejandro de Luz. Melquiades Álvarez González Posada, presidente del Congreso en 1922, asesinado en la cárcel Modelo de Madrid. Recoge el diploma su bisnieto Manuel Álvarez Builla. Facundo Navacerrada Perdiguero, fundador de la UGT en San Sebastián de los Reyes, asesinado en Colmenar Viejo durante la guerra. Recoge el diploma de reparación su hija Benita, de 90 años. Lleva 83 años sin encontrar a su padre. Luis Lucio Lobato, dirigente comunista, pasó 26 años en la cárcel. Recoge el diploma de reparación su hijo, Daniel Lobato Bellido. Julián Grimau García, dirigente comunista fusilado en abril de 1963. Recoge el diploma de reparación en nombre de la familia Willy Meyer. Ana López Gallego, Anita, fue una de las 13 rosas. Recoge el diploma de reparación su sobrina, Ana López Fuentes.
Elisa Garrido Gracia. Luchó contra el ejército sublevado en España y contra los alemanes en Francia. Legión de Honor del gobierno francés. Pasó por los campos de concentración de Ravensbrück y Buchenwald. Recoge el diploma de reparación su sobrino, Eduardo Lázaro. Ramón de la Sota y Llano, empresario y político, miembro del PNV. Todos sus bienes fueron embargados. Recoge el diploma de reparación su familiar, Cristina Tassara Hofmeyer. Luisa Genoveva Carnés Caballero, escritora y periodista, exiliada en México, fue una de las sin sombrero. Recoge el diploma de reparación su nuera, Magdalena Rodríguez Plaza. Fernando Álvarez de Miranda Torres, deportado por la dictadura a Fuerteventura. Fue el primer presidente del Congreso en la democracia. Recoge el diploma de reparación su hijo, Ramón Álvarez de Miranda. Balbina Gallo Gutiérrez, maestra, fusilada junto a su marido, también maestro. Recoge el diploma de reparación su hija, Hilda Farfante. Jesús Alonso Montero, poeta, profesor y sociolingüista gallego, fue presidente de la Real Academia Galega y director de la editorial ACAL, represaliado en varias ocasiones. Montserrat Peligros Bellisco. Montserrat Peligros Bellisco fue una niña robada. Gracias a ella se han entregado más de 2.500 identidades a otras personas que fueron bebés robados y adoptados forzados.
Francisco Martínez López, uno de los últimos supervivientes de la guerrilla antifranquista. Recoge el diploma de reparación su sobrino, Pedro Martínez Crespo. Jesús Soriano Carrillo, soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para España de la Masonería. Recoge el diploma de reparación en nombre de aquellos que fueron perseguidos y represaliados durante la dictadura. Juana Doña Jiménez, feminista, sindicalista y política madrileña, encarcelada durante 14 años y condenada a pena de muerte que le fue conmutada. Fundó el Movimiento por la Liberación e Igualdad de la Mujer. Recoge el diploma de reparación su nieto, Alexis Mesón Fresquet. Jordi Lozano González, uno de los primeros activistas LGTBI en España, fue encarcelado por la dictadura franquista. Fernando Reinlén García Miranda, miembro de la Unión Militar Democrática, condenado por la dictadura franquista. Y finalmente, Alejandro Ruiz Huerta, abogado, único superviviente de la matanza del despacho laboralista de la calle Atocha.
Muchas gracias a todos. Después de la foto de familia les invito a que vayan a sentarse al patio de butacas. Muchas gracias, de verdad. A continuación, en representación de todas las víctimas, hablará Montserrat Peligros Bellisco. Señor presidente, señores ministros, señoras ministras, señoras y señores, en nombre de los homenajeados agradezco de todo corazón este reconocimiento. Son mucho más que simples documentos oficiales que guardaremos con cariño en nuestras casas. Significan mucho más para nosotros. En primer lugar, simbolizan un dolor compartido por tantas vidas truncadas de manera injusta. Las víctimas nunca olvidamos, nunca hemos olvidado, porque nadie sabe olvidar, aunque quiera. Ni la injusticia, ni el desamparo, ni el dolor se borran. Pero también simbolizan el éxito en la lucha por los ideales de la democracia, la libertad y los derechos de quienes se jugaron la vida. Muchos la perdieron, pero también muchos lograron sobrevivir a la guerra y a la dictadura. Una represión de esos compatriotas que están hoy aquí con nosotros. Hace más de 80 años, España vivió una gran tragedia que trajo muchísimo dolor, muchísimas ausencias, mucho silencio. Ha pasado tiempo. Hoy vivimos en un país muy distinto. Hoy nos une una realidad que está por encima del pasado, por encima de ideologías, por encima de las diferentes formas de entender la sociedad y la convivencia. La defensa de los valores, de la justicia y de la libertad. Respeto mutuo y solidaridad con los que sufren. Y no hay enfrentamiento, hay humanidad, hay comprensión. Hoy es el día esperado por tantas personas que llevamos años de lucha frente al silencio y la incomprensión. Hoy no venimos con tristeza, sino con orgullo por el sacrificio de las personas que nos dejaron. Nos sentimos felices por ellas, porque su sueño está aquí, presente, y su reconocimiento póstumo también nos alivia como familiares. Y orgullo por la valentía de quienes están aquí con nosotros y que dieron la cara para lograr una España mejor. Ese fue el motor de sus vidas y por eso son un verdadero símbolo de nuestra democracia. Usted, señor presidente Sánchez, ha sabido entenderlo, como también lo entendió el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Por fin tenemos una ley de memoria democrática que nos acompaña, nos apoya y nos reconforta. Por fin tenemos un paraguas para nuestra lluvia de dolor. Gracias, ministro Bolaños, por hacer realidad este deseo compartido, justicia, reparación y deber de memoria, como garantía de no repetición. El acto de hoy es el final de un camino, pero también el inicio de otro. Vamos a seguir en la lucha, porque queda mucho por hacer. Nos une el amor
a nuestro Estado. Vivimos donde vivamos, sea donde sea nuestro origen o nuestro entorno, sea cual sea nuestra forma de pensar y de sentir. Por encima de todo, el amor a la patria en la memoria de la democracia. Ese es nuestro faro, que alumbra las enseñanzas que damos cada día a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y seguiremos dando cuando les contemos la alegría y el orgullo que sentimos por estar aquí hoy. Gracias, señor presidente Sánchez, por hacer que nos sintamos importantes. Gracias por reconocer que lo que hicieron nuestros familiares y las personas que estamos hoy aquí verdaderamente mereció la pena. Muchas gracias. Muchas gracias, Montserrat, por esas palabras. Tiene la palabra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Muchas gracias, Marta. Presidenta del Congreso, vicepresidentas, ministros, ministras, amigos, amigas, en fin, es un momento muy importante también para mí desde el punto de vista personal y agradezco de corazón las palabras de los homenajeados y homenajeadas. Mirad, si me permitís que os tutee. Uno de los recuerdos más emotivos que tengo como presidente del Gobierno fue la anécdota que os voy a contar a continuación, ¿no? Muchos lo sabéis, hay un pequeño cementerio en la ciudad francesa de Montauban, no lejos de Toulouse, donde descansan los restos de un jefe del Estado español, de Manuel Azaña, presidente de la Segunda República. Hace año y medio, aprovechando la celebración de una cumbre hispano-francesa, quise rendir, junto con algunas de las personas que estáis hoy aquí conmigo, un sencillo homenaje a su memoria. Y lo hice además junto con el presidente de la República Francesa, donde depositamos con honores de Estado en la lápida de Manuel Azaña una corona de flores en 2 cintas con los colores de la bandera de España y también de la bandera francesa. A pocos metros de la tumba de Azaña, también muchos de vosotros lo conocéis bien, cubierta bajo un manto negruzco de musgo, desgraciadamente también con abandono y con olvido, hay una sepultura en la que también se adivina un nombre y una fecha, y es la de Felipe Gómez Payete, 13 de octubre de 1940. Es uno más entre los miles de hombres y mujeres españoles que pueblan los cementerios del sur de Francia. Historias, muchas de ellas anónimas, como decía antes el ministro, perdidas en lo que Javier Marías llamaba la negra espalda del tiempo, que es el olvido. En fin, la figura de Manuel Azaña traspasa hoy fronteras ideológicas para reconocerle por lo que fue, un gran español. Un gran demócrata que lloró de rabia y también de impotencia, de frustración cuando supo del cobarde asesinato de Melquiades Álvarez, un ejemplar servidor público, víctima del odio, la barbarie en los días posteriores al golpe de Estado del 18 de julio del 36. Es verdad que el paso del tiempo suele ser indulgente con los nombres ilustres, los que protagonizan los libros de historia desde el poder, pero también lo es cruel con la gente anónima, con los olvidados que descansan bajo lápidas cubiertas de musgo, olvido, abandono, y más aún con los que no tienen ni eso y yacen tirados en campos, cunetas, fosas comunes de los diferentes parajes de la geografía española. El fanatismo ideológico, la violencia sectaria, la persecución política, civil y religiosa devoró a España hasta sus entrañas. Las cicatrices de la guerra fueron más profundas que la hondura de las trincheras que partieron España en 2. Sembraron el odio en pueblos y familias hasta el punto de convertir a todo un país, a toda una nación, en víctima de sí misma. Toda España, de uno u otro modo, perdió en aquella guerra. Por eso es tan importante construir un relato compartido a partir de todo lo que nos une. Hoy
31 de octubre, honramos muchas de esas vidas anónimas sepultadas bajo una losa de indiferencia imperdonable durante todos estos años. Vidas perdidas en una guerra cruel, en una brutal posguerra que la sucedió, vidas rotas por el exilio, por la deportación, vidas torturadas por la humillación contra el diferente, vidas mutiladas por la cárcel, vidas y carreras truncadas por la violencia, el rencor de la dictadura franquista que se resistía, como una bestia herida a desaparecer, hasta vidas robadas también, como sabemos, arrancadas de los brazos de su madre al nacer. Benita, hoy aquí presente, lleva 83 años buscando los restos de su padre. La hemos visto aquí con la foto de su padre, de Facundo Navacerrada, desaparecido en Colmenar Viejo, en Madrid. Y solo le mueve, como a Hilda Farfante, también aquí presente, un afán, y es el de darle sepultura digna a sus familiares. Tener una lápida a la que llevar flores el día de los difuntos. En fin, ¿quién puede negar la justicia de esa lucha? ¿En nombre de qué se puede negar el deber de todo un Estado, de todo un compromiso político que representa ese Estado, de ayudarles en esa búsqueda? Como ellas, hay miles de personas, por desgracia, en nuestro país que aún continúan buscando a sus familiares y no lo hacen para abrir heridas, sino precisamente para poder cerrarlas de una vez por todas. Vamos tarde, demasiado tarde. Hemos recorrido más de 40 años de democracia, pero aún nos queda el poder de la memoria y en tanto somos capaces de recordar, desafiamos la injusticia del olvido. Recordar para honrar a quienes lucharon por la democracia y lo hacían desde la clandestinidad, a sabiendas de que era muy probable, como por desgracia ellos lo sufrieron, que no llegaran a disfrutar en vida del sueño de la libertad. Para saldar la deuda de gratitud que España aún tiene con quienes se comprometieron con una España democrática, aprobamos también esta ley de memoria democrática. Antes he dicho aquí, verdad, justicia, reparación y deber de memoria. No son conceptos abstractos, no son conceptos solamente del Gobierno de España. Son 4 principios enunciados por Naciones Unidas en la orientación de las políticas de memoria, que están presentes en una ley que al fin equipara a nuestro país con otras democracias de nuestro entorno que también sufrieron el fascismo. Democracias que, como la nuestra, comparten lo que José Álvarez Junco ha definido como una historia reciente difícil de digerir y aceptan un juicio crítico de ese pasado, o mejor dicho, de ese país extranjero llamado pasado. Porque solo así podemos fomentar actitudes tolerantes en la sociedad, confrontar a quienes convierten a la historia, como estamos viendo, en un campo de batalla repleto de mitos y de falsedades. La Ley de Memoria Democrática nace de un relato integrador. Me gustaría subrayarlo, de un relato integrador, porque presenta en la exposición de motivos una reivindicación del legado de la transición, de la tradición liberal democrática decimonónica de la España tantas veces condenada a ser excluida de la modernidad europea. La mera elección de este día, el 31 de octubre, como bien nos recordaba el ministro y también Marta, como jornada dedicada a todas las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura, es una declaración de intenciones. El 31 de octubre de 1978, lo sabemos bien, la Constitución fue aprobada por los representantes legítimos del pueblo español en las Cortes Generales. Y, por tanto, se establece un vínculo directo entre lo que esa fecha representa y la aprobación de una norma que ha garantizado, al fin, el arraigo duradero tantas veces negado a la democracia en España. Y es ahí, en la Constitución de 1978, donde encuentra sentido el afán de concordia de todo el pueblo español. Honrarla exige algo más que proclamar su vigencia, exige cumplirla de principio a fin, sin excusas ni subterfugios. Como país, hemos pagado a lo largo de nuestra historia un alto precio por la libertad. Tan alto que, además de preservar ese legado, nunca debemos darlo por sentado. Los avances de fuerzas reaccionarias en varios puntos de Europa que estamos viendo, que creíamos extintas, nos recuerdan que ni el progreso ni la democracia son irreversibles. Que aquel fin de la historia que proclamaban algunos intelectuales con el triunfo inapelable de la democracia liberal tenía un reverso tenebroso, del que el mejor ejemplo es hoy la autocracia con la que Putin está invadiendo Ucrania.
Por eso es tan importante el trabajo de la sociedad civil y muy singularmente de las asociaciones memorialistas que estáis aquí presentes con nosotros en la defensa de los valores democráticos. Por tanto, gracias por mantener viva la llama, por redescubrirnos historias olvidadas de compromiso valiente contra la dictadura en Europa o en España o el fascismo en Europa, gracias a los que nos descubrieron la epopeya de la 9, en la liberación de París en agosto de 1944, gracias por apoyar a las familias de los desaparecidos cuando el Estado se ausentó, gracias por escarbar en la tierra con la esperanza de encontrar una alianza, un crucifijo, un sonajero, un reloj que certificase el reencuentro de un padre y un hijo, de una madre y una hija, de un abuelo y una nieta. Nunca más vais a caminar solos. Ninguna democracia puede construirse sobre pactos de silencio, a los que una vez dijeron que era pronto para hablar de ciertas cosas y hoy dicen que ya es tarde para hacerlo. Quiero decirles que el momento es hoy, que el momento es ahora. Que es justo ahora cuando hay que desprenderse de viejas hipotecas, porque la democracia, como la Constitución que la ampara, es una conquista colectiva que no puede ser patrimonializada por nadie en exclusiva, sino defendida por todos y por todas. Y no basta con acatar desde una aceptación pasiva, hay que cumplirla y hacerla cumplir en todos los extremos, del primero al último de los artículos. Para concluir, permítame retomar esa anécdota que compartí, para mí fue un honor, con el presidente de la República Francesa. Permítame recuperar la historia tras esa lápida llena de musgo, olvido y abandono con nombre español, situada a escasos metros de la tumba de un presidente de la República Española como Manuel Azaña. Permítame recordar el nombre de Felipe Gómez Payete, que era médico de profesión. Ejercía como tal al servicio del presidente de la República, a quien acompañó en el exilio y por cuya salud deteriorada veló hasta el final. Según reza en la sepultura, el doctor Gómez Payete murió el 13 de octubre de 1940. 10 días antes remitió una carta al embajador de México, único país que protegía a los exiliados y exiliadas españoles en la Francia ocupada. Esa carta decía así: le había jurado a don Manuel Azaña inyectarlo de muerte cuando le viera en peligro de caer en poder de Franco. Ahora que veo cercano ese peligro, me falta el valor para hacerlo. No queriendo violar este compromiso, me aplico yo mismo esa inyección para adelantarme a su viaje. El médico de Azaña tenía 36 años cuando se quitó la vida. Su padre, militar de profesión, había sido asesinado en la zona republicana 4 años antes, al comienzo de la guerra. Reivindicar su figura es desafiar la tiranía del olvido y enfrentar un pasado lleno de matices y contradicciones que atravesaron a millones de familias en nuestro país. Es honrar a la gente anónima que hace la historia de España, gente cuya existencia merece ser rescatada de las garras del olvido para edificar juntos y juntas sobre su recuerdo una memoria democrática compartida. La memoria de una sociedad que anhela estar en paz con su pasado para avanzar hacia el futuro en democracia y en libertad. Gracias. Muchas gracias, presidente. Vamos a acabar con una canción que es más que una canción. Es una pieza fundamental de nuestra historia, de nuestra democracia y de nuestra memoria. España, camisa blanca, escrita por Víctor Manuel San José, hoy nos acompaña para interpretarla Ede.
España, camisa blanca de mi esperanza, reseca historia que nos abrasa con acercarse solo a mirarla. Paloma buscando cielos más estrellados, donde entendernos sin destrozarnos, donde sentarnos a conversar. España, camisa blanca de mi esperanza, la negra pena nos atenaza, la pena deja plomo en las alas. Quisiera poner el hombro y pongo palabras que casi siempre acaban en nada cuando se enfrentan al ancho mar. España, camisa blanca de mi esperanza, a veces madre y siempre madrastra, navaja, barro, clavel y espada. La muerte siempre presente nos acompaña en nuestras cosas más cotidianas y al fin nos hace a todos igual. España, camisa blanca de mi esperanza, de fuera adentro dulce o amarga, de olor a incienso, de cal y caña. Quien puso el desasosiego en nuestras entrañas, nos hizo libres pero sin alas, nos dejó el hambre y se llevó el pan. España, camisa blanca de mi esperanza, aquí me tienes, nadie me manda, quererte tanto me cuesta nada. Nos hace siempre a tu imagen y semejanza, lo bueno y malo que hay en tu estampa, de peregrina a ningún lugar. Muchísimas gracias a Ana Belén por haber estado con nosotros hoy, por habernos emocionado en este día tan importante. Muchísimas gracias a todos y a todas. Nos volveremos a ver el próximo 31 de octubre. Muchas gracias. Gracias.